Vamos con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede leer y consultar en unirradioinforma.com, y a quien usted encuentra en redes como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues mira, me encuentro muy bien y con el gusto de escuchar esa actitud tan solidaria de que acabas de mencionar. La verdad, pues estamos mucho mejor todavía. Sí, ojalá que encuentren rápido a la persona y recupere sus papeles. Digo, una ayudadita de algo que algunos considerarían menor. Créeme que de repente andar sin documentos porque los perdiste o te asaltaron es mucha complicación. Oye, con tu columna de hoy, yo dije, bueno, ¿y este qué? ¿Va a hablar nos va a comparar con Trump o qué, no? A ver, cuéntanos de qué viene, Francisco, México para los mexicanos. Pues mira, precisamente lo acabas de mencionar, ¿no? México para los mexicanos surge precisamente inspirándose en esta ya tan épica frase de América para los americanos. Quienes no estamos tan familiarizados con el origen de esta frase, que bueno, pues se encuentra muy vigente, muy politizada, y sobre todo hasta cierto punto se le atribuye un cierto egoísmo, ¿no? Pero bueno, pues para ponerlo en contexto, hay que recordar que esta frase de América para los americanos es una frase con la cual sintetizó James Monroe su política, su doctrina en materia de política exterior. James Monroe fue presidente de Estados Unidos entre 1817 y 1825. Fue el quinto presidente de Estados Unidos. Y bueno, mientras él ya estaba hablando de política exterior en 1823, pues nosotros todavía estábamos consolidándonos como país, todavía no teníamos en claro si íbamos a ser un imperio, si íbamos a ser una república, porque apenas 2 años atrás, en 1821, México se había logrado independizar. Teníamos en ese momento un gobierno imperial con Agustín I, y pues ya se vislumbraba un cambio radical hacia la república, hacia la democracia, y bueno, en este contexto es en el cual se va a dar, y precisamente viene mucho en alusión porque pues recordemos que en este caso España no se resignaba a dejar México y amenazaba con regresar a retomar este territorio. Por eso y por otras cosas más, como dice por ahí, la realidad es que James Monroe buscaba defender al territorio americano, pero no de Estados Unidos, sino por todo el continente. A eso refería precisamente la frase de América para los americanos, a evitar cualquier tipo de intervención europea sobre territorio americano. Sin embargo, bueno, pues con el tiempo, como bien lo has mencionado, pues Estados Unidos le ha dado otro sentido, particularmente con algunos actores como el que mencionaste, ¿no? Y bueno, a pesar de que es una época pues ya muy distante en el tiempo, la verdad es que es increíble cómo algunos factores se encuentran bastante vigentes. En ese mismo periodo, en esa misma década, estamos hablando de 1826, en Panamá se organizó el Congreso Anfictiónico, y este fue convocado por un personaje pues bastante conocido, bastante escuchado, Simón Bolívar, y sobre todo muy pronunciado en boca de ciertos personajes como Hugo Chávez o como Nicolás Maduro, ¿no? Y por eso precisamente es que menciono la vigencia, como a países como Estados Unidos, como México, como Venezuela, casi 200 años después, vuelven a estar en boga alrededor de una cumbre internacional como la que pues ya está a punto de ocurrir entre el 6 y 10 de junio próximos, la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en Los Ángeles, California. Y para ahondar un poquito más en qué es la cumbre, bueno, tiene como finalidad lograr el diálogo en materia diplomática y comercial entre casi todos los países que integran el continente. La primera que se organizó fue en 1994 y ha tenido ya sede en Chile, en Canadá, en México, por supuesto, entre otros países. Esta es la novena cumbre de
las Américas que se organizó de manera ordinaria y ha existido una sola extraordinaria que fue la que se llevó a cabo en nuestro país, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que estar muy pendientes. México va a participar independientemente de que asista o no asista el presidente. La realidad frente al retraso en el anuncio del presidente o en la confirmación del presidente si asistirá o no, pues no afectará la participación propiamente. Lo que sí afecta, y es como dicen por ahí coloquialmente, está llenando el buche de piedritas, es los mensajes continuos que ha dado el presidente López Obrador en solidaridad con algunos países que pues tienen una forma o un sistema de gobierno pues con muchos rasgos antidemocráticos, como precisamente pues puede ser Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no? Entonces, es interesante, es muy importante estar al tanto de ello. Hay una relación directa con la política interna. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente uno de los protagonistas de esta cumbre será Marcelo Ebrard. Independientemente de que asista o no asista el presidente López Obrador, pues Marcelo Ebrard deberá de estar ahí y pues lo vemos muy activo ya en redes sociales, lo vemos muy activo en eventos electorales y pues a pesar de que aparentemente hasta hace algunos meses, todavía hace unos días, se hablaba de que Claudia Sheinbaum es pues el alfil del presidente, no podemos todavía descartar que Marcelo logre colocarse, ¿no? Sí, de hecho, pues yo creo que más allá de las elecciones de este domingo o las otras intermedias que vienen el año que entra, como que el ojo definitivamente está puesto en el 2024 en la sucesión presidencial, ¿no? Digo, y creo que viene muy a tono con lo que comentas, finalmente es el contexto que nos lleva a los análisis de estas temáticas, bajo la premisa de que con una oposición tan descompuesta como la que hemos visto por lo menos hasta ahora en los últimos meses, pues prácticamente se le pone la alfombra roja a quien vaya a ser el candidato de Morena, ¿no? Totalmente. Aquí, pues ahora sí que la guerra está cantada en este momento entre los aspirantes. No olvidemos a Ricardo Monreal, que pues sigue saltando ahí para alcanzar su objetivo. Sin embargo, lo vemos muy distante. A pesar de ello, obviamente va a tener un capital con el cual negociar, pero pues se está cerrando cada vez más la brecha entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Muy seguramente entre algunos de ellos estaremos viendo el próximo presidente de México. Sí, yo creo que también por ahí va, aunque me llama mucho la atención que hubieran destapado, bueno, que de hecho el presidente haya destapado a Claudia Sheinbaum tan anticipadamente, me suena así como medio ambiguo ese asunto, porque todos sabemos lo que pasa con los que siempre hay destapes anticipados, pero ya sabemos lo que generalmente, no siempre, pero lo que generalmente con los que se destapan demasiado anticipadamente. Pero ya veremos. En política ya aprendimos, cualquier cosa puede pasar. Así es, y toda regla tiene excepciones, entonces habrá que estar muy pendientes porque se acerca la fecha de definición. Sin duda, temas interesantísimos y México para los mexicanos, la columna de Francisco Ruiz del día de hoy, recuerda, también está en unirradioinforma.com. Francisco, un abrazo, que tengas un excelente martes y nos escuchamos el próximo. Así será, excelente día. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas. Usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX.